soy Yeka y ya que estamos en el mes de la mujer, yo decidí hacer esta manicura que titulé Girl Power, así que si tú quieres ver el tutorial, vamos a comenzar. Para esta manicura yo quería usar colores un poquito medio vintage, así que decidí comenzar con este rosadito y me lo puse por aquí en la uña del dedo medio. Este es uno de los tonos que acabo de recibir de Maniology y tenía muchas ganas de usarlo. E inmediatamente al lado, en la uña del dedo anular, voy a estar utilizando este verdecito que también está en esa misma onda, y este lo vieron en acción también en el video con la cajita de suscripción del mes de febrero. Teniendo entonces las uñas centrales con estos dos colores, ya más o menos tengo un panorama de lo que quiero comenzar a crear con la decoración. A continuación voy a estar utilizando esta placa para las decoraciones y este es uno de los lanzamientos recientes de Maniology para celebrar el Día de la Mujer. Me hubiera gustado traerles el video justo en la fecha precisa, el 8 de marzo, pero no me van a creer, la placa me llegó justo el día siguiente. Así que como de todos modos seguimos celebrando el mes de la mujer, yo no quise dejar pasar la ocasión. Me parece que los diseños están súper bonitos, sobre todo esta parte que trae como siluetas de mujeres, diferentes peinados, cabellos, un montón de frases que están súper originales, muchos diseños para escoger y combinar, así que me pareció que tenía que mostrarles esta placa y hacer algo con ella porque está súper bonita y sé que a muchos les va a gustar. Y mientras yo le quito el plástico protector a esta placa, te recuerdo tres cositas. La primera es que siempre en mis videos te dejo en la cajita de información los links de los productos que yo haya utilizado. Segundo, si todavía no lo has hecho, por favor suscríbete al canal, que tenemos videos nuevos todas las semanas. Y tercero, si quieres ver otros videitos diferentes de uñas, algunas reseñas de productos y otras cositas, pásate por mi Instagram. Y ahora sí, ya está lista la placa para comenzar a usarla y lo voy a estar haciendo con este esmalte que también estoy disfrutando mucho. Les contaba que esta fue una recomendación de la gente de Maniology como para que pudiera suplantar el esmalte negro en algunos diseños y me está gustando bastante y voy a estar levantando este diseño de uña completa con el sello monóculo. Decidí comenzar por este diseño que, como van a ver a continuación, son como muchas siluetas femeninas juntitas, como les decía, para uña completa. Este diseño yo lo voy a estar rellenando con la ayuda de punteros, utilizando los colores que ya tengo, por ejemplo, en las uñas, y también haciendo algunas mezclas para crear diferentes colores de cabello y piel. Para los tonos diferentes de piel yo voy a estar utilizando este esmalte como base y a partir de él, junto con otros esmaltes, voy a estar creando diferentes tonalidades para cada una de estas siluetas. Y también estuve incluyendo en el relleno de los diseños este otro esmalte que es de un tono naranja, que me pareció que también iba a quedar muy bien en esta combinación por aquello de que estoy buscando un look medio retro con algunos colores vintage. Ya teníamos rosado, verde y naranja, y a esta combinación le voy a agregar moradito porque no podía faltar, es mi color favorito, y también un poquito de amarillo, y este me gustó bastante porque está bajito y creo que queda bien en esta combinación. A partir de allí, con la ayuda de esta brochita, todo va a ser mezclas de colores, mezclas de esmalte, tanto para llegar a los tonos de piel que quisiera incorporar como para tener también diferentes tonos del cabello en cada una de las siluetas. En esta parte me pareció que sería buena idea buscar alguna combinación que me llevara a un tono cercano al cabello de las pelirrojas. Quería que alguna de las siluetas fuera pelirroja. Creo que no le llegué exactamente al tono que tenía en mente, pero espero sinceramente que las pelirrojas que estén viendo este video se sientan representadas de alguna manera con ese color al que medio le llegué. Por aquí lo que estoy haciendo es terminando de rellenar algunos espacios vacíos, repitiendo los colores que ya venía utilizando, y ahora voy a estar preparando la uña en donde me voy a estar pegando este diseño, aprovechando que necesita un ratito para secarse. Hace ratito les estaba hablando del esmalte amarillo que incorporé en la combinación de colores y justamente ese lo voy a estar utilizando en la uña del dedo anular y del dedo meñique.
Y mientras el diseño se sigue secando, pues yo me voy a poner un poquito de protector de cutícula aquí en los alrededores para que cuando el diseño se pegue, pues el sobrante se quede allí y yo tenga que limpiar mucho menos. Esto es lo mismo que el látex líquido y tengo aquí en el canal 2 recetas que te pueden servir. También me estuve aplicando una capita del Sticky Base Coat y uno de los usos que tiene este producto es hacer que la uña recupere la pegajosidad que perdió después de haberse secado durante mucho tiempo. Y además aquí en el canal puedes encontrar un video donde te reseño completamente todo lo que puedes hacer con este producto. Necesita secarse 30 segundos y luego vienes con tu diseño y lo pegas y vas a ver que no te va a quedar ninguna parte sobrando ni pegada en el sello ni nada por el estilo. Este mismo proceso lo voy a repetir en la uña del dedo meñique, no sin antes darle una limpiadita a mis pinceles y punteros con la ayuda de mi limpiador de brochas casero. Ese video lo puedes encontrar por aquí en la esquinita en una tarjetita y te lo recomiendo muchísimo porque es súper económico, fácil de hacer y lo mejor es que funciona súper bien. Como ya hice el estampado y el relleno de colores para la uña del dedo anular, tengo un poquito más claro el proceso en cuanto a la combinación de colores que voy a usar y a la combinación de esmaltes que voy a estar mezclando para los diferentes tonos de cabello y de piel, así que esto se va a hacer un poquito más rápido. Estoy repitiendo de nuevo el relleno de las siluetas, esta vez cambiando algunos colores de cabello y todo esto para ponerlo aquí en mi dedo meñique, en esta uñita, y así tener las uñas de los extremos con esta misma decoración. Una vez que lo tenga listo, pues ya tenemos parte de la manicura hecha y podemos pasar a las uñas centrales. Y para esta parte, por supuesto, yo no quería dejar pasar utilizar estas siluetas aquí en las uñas de los dedos centrales y me pareció que combinaban muy bien con el diseño de las siluetas de las mujeres, así que por eso decidí usar estos diseños en combinación. Digamos que la primera voy a hacer yo. La primera voy a tratar de que se parezca un poquito a mí y a lo que me gusta, así que utilicé el tono de esmalte color piel que ya les había mostrado y me lo voy a estar poniendo por aquí en la uña que tenía pintada con el tono verdecito, la uña del dedo anular. Para la franela o la camisa, pues yo estaba pensando que esto era como un diseño en capas y resulta que no, las tres son diferentes. Si se fijan en el cuello, yo pensaba que la del medio era como el relleno, pero al final terminé utilizando la de rayitas porque si ustedes revisan mi closet van a encontrar bastantes rayas. Y ya que estamos hablando de mis gustos, me pareció que no había mejor opción para hacer este estampado y relleno que el color morado. Además me pareció muy simpático que justamente este tono se llama vintage, como la combinación de colores que yo estoy tratando de crear en esta manicura. También estuve rellenando el diseño de la franela a rayas con este otro esmalte moradito, pero un poquito más claro para que las rayas pues destaquen, y me pareció que el morado también sería la mejor opción para combinar con el verdecito que ya tengo de fondo. Mientras tanto se seca un poquito el relleno por allá, yo voy a estar levantando con el sello este otro diseño que es la cabellera. Digamos que yo no tengo el cabello negro, pero tampoco marrón súper claro, así que me pareció que este sería una buena opción. Por aquí estoy estampando la parte de la camisa y ahora con mucho cuidado para no pelarme la parte del cabello, y me pareció que quedó bastante bien. Allí en la cabeza me quedó como un piquito que no sé de dónde salió, pero rápidamente lo tapé con el esmalte que tengo en la base y pues no quedó evidencia de ese detalle. Y ahora para la siguiente uña, que es la del dedo medio, me gustó bastante este otro diseño que son como dos chicas abrazadas, dos chicas que se están apoyando, y me pareció que estaba chévere porque eso nos puede representar a ustedes y a mí, que estamos juntas a través de YouTube, a través de estos videos, y me gustó mucho el diseño. Lo estuve rellenando con los colores de las mismas combinaciones que he usado hasta el momento. Como este va en la uña donde tengo esmalte rosado, me pareció que sería buena idea ahora aplicar el amarillo, que como lo puse en las uñas de los extremos con el estampado arriba, pues casi no se veía. Le quiero dar un poquito de presencia y aquí estuve rellenando con el esmalte color piel.
Mientras se seca el relleno de colores, yo voy a preparar la uña con una capita del Sticky Base Coat. Y por cierto, si no tienes este excelente producto todavía en tu casa, mientras tanto lo puedes suplantar con una capita de esmalte transparente. Y lo que ocurrió a continuación, lamentablemente no se los puedo mostrar porque perdí la toma donde me estaba estampando el diseño de las dos chicas abrazadas en el dedo medio, pero ya van a ver a continuación cómo quedó porque me voy a estar poniendo el último paso, que sería el top coat. Este que yo voy a estar utilizando está hecho a base de agua y por eso no corro peligro de que mis diseños se dañen, sobre todo los de tono oscuro. Pero también les tengo dos opciones. La primera se las tengo aquí en un video con un super truco para que no se les corran los diseños. Y la segunda recomendación es que si tienen un top coat normalito en casa, pueden intentar con bastante producto en la brochita, haciendo movimientos muy suaves y flotando con la brocha, tratando de no arrastrarla y pegarla mucho al diseño. Después de dejar secar el top coat varios minutos, volví con este que es de acabado mate porque me pareció que sería la mejor opción para esta combinación de colores tan especial. Me pareció que se vería mucho mejor en mate. Le apliqué una capa y dejé secar para mostrarles a ustedes entonces el resultado final de esta manicura del mes de la mujer. Estoy muy contenta con el resultado y sobre todo con la combinación de colores que estuve utilizando. Y por cierto que en el dedo pulgar me puse este diseño que me pareció simpático, que también por cierto está incluido en la misma placa. La placa me gustó muchísimo la temática y tiene muchas combinaciones para hacer. Yo les voy a estar dejando esta en este video y otra que se me ocurrió mientras hacía esta manicura en Instagram, así que si todavía no me siguen por allá, aquí les dejo nuevamente mi usuario. Yo por aquí pues ya me voy despidiendo, no sin antes pedirte que por favor, si te gustó este video, me lo puedes hacer saber con un dedito arriba, que me ayuda un montón. Suscríbete al canal porque hay videos aquí nuevos todas las semanas. Y por último, aprieta el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Y ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo.